tal, amigos? Mi nombre es Daniel Gutiérrez. Bienvenidos a una sesión más de nuestra serie Edificadores del Saxofón. Hoy estoy muy contento de poderles presentar a un saxofonista que ha trabajado duro para seguir perfeccionándose en el instrumento y aunque actualmente vive en Estados Unidos, no deja de trabajar por el crecimiento de la música en su país. Él es el maestro Gabriel Sánchez de Costa Rica. Un honor tenerte aquí, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un honor que haya decidido hacerme parte de esto y sí, dispuesto obviamente a hablar de todo lo relativo al saxofón y a Latinoamérica. Así es. Bien, te comento que aquí en esta serie de entrevistas tenemos una pregunta obligatoria para todos los que están Ujú, participando. Para mí es necesario que sepamos esto porque las personas que no tocan un instrumento y nos están escuchando pueden darse cuenta que hay miles de maneras que uno termina dedicándose a esta profesión. Algunos ujú. fueron por tradición familiar, otros porque la llevan como materia desde chicos, etcétera, ¿no? Pero tú, Ujú. platícanos, ¿cómo decides que es a la música a lo que te quieres dedicar? ¿Por qué el Ujú. saxofón? Eh, Creo que es una decisión que fue como en varias partes, pero el momento fundamental fue cuando yo tenía 18 años y acababa de salir del colegio, estaba en el primer año después de salir del colegio y estaba estudiando economía y música. Y me di cuenta que no iba a poder hacer las dos cosas. Y en uno de los festivales de saxofón en Costa Rica, el Sax Fest, recuerdo que fui a ese festival y yo, o sea, en mi interior dije, no, esto es lo que yo quiero hacer y a partir de ese momento decidí salirme de economía y dedicarme más a la música y justamente unos meses después pude participar en un festival en Brasil, en el FEMUSC, y todas esas cosas hicieron como que yo dijera, ok, no, esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer en serio. Eh, mi inicio en la música en realidad fue un poco casualidad porque eh, en Costa Rica está el Instituto Nacional de Música, en el que uno va después, puede ir a recibir clases, ¿verdad? Y yo fui a hacer la prueba porque un primo de mi mamá quería hacer, perdón, el hijo de una prima de mi mamá quería hacer la prueba y yo fui con mi mamá y mi mamá me dijo, ¿quieres hacer la prueba? Y yo, sí, está bien. Y al final el otro no entró y yo fui el que sí entré y entonces ahí fue como cuando empecé. Entonces la música sí me acompañó desde que yo tenía 8 9 años, pero ya hasta que tuve como 18 ya dije, no, esto es lo que quiero hacer. Y la razón por la que sí tocar el saxofón era porque a mí me gustaba el saxofón. Hice prueba para entrar al saxofón, a clarinete y a percusión. Y en percusión no me fue nada bien en la prueba de aptitud. Y después estaba entre saxofón y clarinete. Y yo tengo un poco de historia familiar que mi abuelo y algunos de mis bisabuelos, perdón, mi abuelo y algunos de los hermanos de él tocaban saxofón. Entonces yo tenía un saxofón con el que empecé, digamos, que era de mi abuelo. Entonces, y, o sea, sí había un poco como historia familiar de dedicarse a la música, pero no de mis papás, sino de mis abuelos. Muy bien. ¿Y Sí. nos puedes platicar cómo reaccionó tu familia cuando les dijiste, sabes, ya no quiero estudiar economía, me voy a dedicar a la música? Supongo que Sí, casi se desmayan, ¿no? no, bueno, no tanto. Algo que no dije fue que mi mamá estuvo en el único colegio artístico que hay en Costa Rica, entonces ella tocaba oboe hasta los 21 22 años tocó oboe y siempre estuvo como relacionada a esa parte artística. Muchos de mis profesores ya los conocía y así, entonces digamos que siempre me apoyaron a que hiciera eso. Al principio, cuando tenía como 18 19 lo que fue que yo también estudié administración de empresas al mismo tiempo que estudié música, cuando estaba haciendo cuando apenas salí del colegio, que nosotros le decimos el bachillerato en Costa Rica, no sé cómo le Sí, en México también. sí, Entonces,
Entonces yo les dije, y bueno, ellos, o sea, sí, siempre me apoyaron, pero creo que ya cuando terminé las dos carreras y me empezó a ir como mejor en lo de la música, fue como cuando ya ellos también vieron que era una buena posibilidad. Y creo que lo que terminó de hacer todo eso fue, tanto para ellos como para mí, fue como la oportunidad de ir a estudiar afuera, ¿verdad? Que fue como, ok, entonces sí, las cosas sí están yendo bien, sí, sí he escogido un buen camino y sí van a ir bien las cosas, pero siento que tanto para mí y para mi familia, ellos siempre me apoyaron, pero siempre hay como esa incertidumbre, ¿verdad? De que dedicarse a la música no es una carrera tradicional, ¿sí? Exacto. Sí, 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 esa es como la problemática, ¿no? Que Sí. enfrenta el músico, que no se toma, o hay veces que por ignorancia y hay veces que solamente quieren, pues, molestar, ¿no? También Ujú. las personas, pero mayormente creo que es ignorancia. Y bien, les quiero platicar que el maestro Gabriel se ha formado profesionalmente en Estados Unidos. ¿Nos puedes platicar cómo tomas la decisión de estudiar allá en Estados Unidos y Ujú. cómo has solucionado las problemáticas que se te han ido presentando al estar lejos de tu país y familia? Ujú. Sí, bueno, la decisión de venirme fue un poco interesante. A veces siento que pensando en cuando tomé esa decisión, a veces siento que fue como que las cosas pasaron porque casi que tenían que pasar, ¿verdad? Yo fui a audicionar a la Universidad de Costa Rica para hacer una licenciatura en saxofón, porque en la Universidad de Costa Rica se puede hacer una licenciatura que incluye pedagogía y ejecución. Y yo estaba interesado en esa parte de que el título dijera pedagogía como para, pensando como en el mercado laboral, ¿verdad? Ah, Y entonces en la audición con Javier Valerio, él me dijo que si yo estaba interesado, si estaría interesado en irme a estudiar afuera. Y yo le dije que sí, pero como que no pensé que fuera como muy en serio, ¿verdad? Nada más como que me lo estaba haciendo como un comentario, ¿verdad? Y ya después hablando un poco más con él, yo le dije, no, sí, sí, o sea, yo sí estoy interesado en venir a estudiar afuera. Y él, el profe Javier Valerio, fue el que me puso en contacto con mi profesor de la maestría. Yo siempre había tenido la idea de irme a estudiar afuera en algún momento. Una de mis ideas era en realidad irme a estudiar a Puerto Rico, que yo sabía que había un programa que tiene como jazz, música caribeña, cosas así, que me interesaba. Pero dice, en ese momento acaba de terminar la universidad y se me presentaba esa oportunidad. Y hablando con el profesor, que fue Nathan Bogert, él me dijo que yo le mandé, empezamos a hablar y yo le mandé algunos de mis videos tocando y después de un poco de conversación él me dijo que él me podía ofrecer empezar la maestría con él y con una beca, entonces que habláramos más en serio. Entonces, casi que fue una oportunidad que el profe Valerio me puso a mí, digamos, como eh, a esta oportunidad, si quiere la puede aprovechar, póngase en contacto con esta persona. Y siento que eso cambió totalmente, digamos, mi futuro en ese sentido, porque entonces ya el primer año ya decidí venirme para Estados Unidos y estuve haciendo mi maestría en Ball State University en Indiana. Y me acuerdo muy bien que el primer semestre un día iba en el carro con el doctor Boger y él me dijo, fuimos a arreglar los saxofones, fuimos a que nos revisaran los saxofones. En ese semestre él me dijo, si usted está pensando en hacer un doctorado, debería empezar a pensar ya en eso. Y yo me acuerdo como pensar en mis santos como un doctorado, yo nunca he pensado en eso seriamente, ¿verdad? O sea, no. Pero entonces fue como lo mismo, que digamos, por puras conversaciones de mis maestros o con mis maestros, eh, se fueron como plantando ideas en mi mente y también presentando oportunidades. Y de ahí, gracias al apoyo de Dr. Boger, esos 2 años, de yo estudié mucho, la verdad, esos 2 años y me dediqué mucho, o sea, a mejorar mi nivel y todo.
y al final, durante el segundo año, decidí audicionar a varias universidades, incluida la Universidad de Iowa, que es donde estoy ahorita, con el profesor Dr. Kenneth Che, que fue también profesor de Nathan Bogert. Entonces, por ahí fue un poco la conexión de decidir venir acá. Además que Javier Valerio y Kenneth Che estudiaron al mismo tiempo en Indiana, conocían. Entonces, por todo lado, digamos que él tenía referencias mías. eh, y además de yo, digamos que sí tuve que hacer, igual, o sea, a pesar de que tuviera esas conexiones, igual tuve que hacer todo el proceso de audición, que hay que mandar primero un video y después venir aquí a audicionar y ya después le dicen a uno y todo eso. Entonces, o sea, como que poco a poco se fue dando hasta que llegué hasta aquí. Eh, y la segunda parte de la pregunta con respecto a estar lejos, yo creo que eso es un proceso de adaptación, estar lejos de la familia, pero también estar en un lugar que uno está en ese lugar solo para estudiar, ¿verdad? O sea, creo que al principio eso es algo muy provechoso, que es llegar a un lugar nuevo en el que hay muchas oportunidades, muchos recursos, mucho más que en Costa Rica específicamente, ¿verdad? Y entonces eso como que me motivó mucho y era como algo que me hacía muy fácil concentrarme en estudiar mucho saxofón. Y obviamente mover, mudarse a un país distinto es todo un proceso que, aunque uno tenga una beca, involucra dinero. Entonces, en esa parte de mis ahorros personales y parte de la ayuda de mi familia, parte de, también de un préstamo para estudios, o sea, fueron como un montón de decisiones que, que hacen que eso sea posible, ¿verdad? Y mi familia siempre me ha apoyado mucho en eso y eh, tal vez los primeros años económicamente fue más difícil, aunque, o sea, incluso teniendo beca y todo, ¿verdad? O sea, tal vez los primeros años fue más difícil, pero digamos que yo tenía muy claro porque o tengo muy claro porque es que estoy aquí y siempre siento que estuve como trabajando para ese objetivo y cualquier dificultad, aunque a veces fuera un poco difícil, estar solo, estar sin la familia, el invierno, no conocer a nadie al principio, no tener la familia para que lo ayude a uno en cosas, desde las cosas más sencillas, a pesar de todas esas cosas, yo tenía muy claro que era una oportunidad, que todo el, de, el hecho de estar estudiando afuera era una oportunidad para mí y también no solo yo, sino también mi familia y todos habíamos hecho un sacrificio para que yo estuviera ahí. Entonces creo que esa motivación siempre me ayudó mucho y mi familia también. Sí, pues yo creo que es parte fundamental, ¿no? De también Ujú. todo el trabajo que has hecho, que tu familia te ha ayudado bastante. Y bueno, aún estando a la distancia, eh, has tenido contacto con compositores costarricenses? ¿Trabajas en algún repertorio en específico nacional? Sí, yo he tenido contacto con compositores costarricenses y siento que desde antes de venirme para acá, incluso en mi recital de bachillerato, yo incluí música costarricense en ese recital y siempre he intentado incluir música o costarricense o latinoamericana en todos mis recitales. Eh, Porque sí ha sido algo importante para mí, digamos, no solo ser capaz de tocar el Iberdo, Glazunov o cosas así, sino también tocar repertorio de Costa Rica o de la región latinoamericana, ¿verdad? Porque mi pensamiento es que al final de cuentas, yo como saxofonista latinoamericano y costarricense, ese es el repertorio que quiero promover. Eh, entonces, durante mi maestría no estuve trabajando tanto con ningún compositor costarricense. Antes de venirme para acá, yo había comisionado varias obras, específicamente dos obras para cuarteto de Nelson Ramírez. Entonces ya tenía alguna experiencia por medio, digamos, de cuarteto de comisionar obras. Incluso estuve en un cuarteto que nosotros hicimos varios recitales que eran solo de obras comisionadas para cuarteto. Eh,
hace bastantes años, hace ya casi, yo creo que casi 10 años. Entonces siempre, digamos, desde hace mucho tiempo he tenido esa idea y ha sido como un objetivo mío. Ahora, más recientemente, en los últimos 2 años, Manuel Vázquez y yo, otro saxofonista costarricense que está estudiando aquí en Estados Unidos, comisionamos una obra de Sergio Delgado, que Sergio Delgado es un compositor costarricense que hace un par de años ganó el Premio Nacional de Composición. Y le comisionamos una obra para 2 saxofones solistas y originalmente es para banda, pero hicimos un estreno de 2 saxofones y piano. Hicimos ese estreno en la Conferencia Nacional de Saxofonistas aquí en Estados Unidos, en Arizona. Eso fue al principio del 2020. Fue probablemente una de las últimas presentaciones en vivo antes de que empezara la pandemia o antes de que llegara la pandemia a Estados Unidos. Entonces colaboré con él haciendo esa obra, comisionando la obra y bueno, estrenando la obra. Y después de eso, eh, yo creo que a raíz de muchas cosas de mi proceso como músico, yo decidí que quería incluso promocionar aún más la música costarricense y latinoamericana. Y tomé la decisión de hacer un recital de solamente música costarricense para uno de mis recitales del doctorado, que fue un recital virtual, que todo fue pregrabado y después ya lo estrené en YouTube, ¿verdad? Pero el concepto de que fuera un recital solo de música costarricense era algo que era único y sentía yo que era algo importante, y por dicha tuve el apoyo de mi profesor para hacer un recital solo de música costarricense sin incluir ninguna obra del repertorio estándar o canónico del saxofón clásico, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí le agradezco mucho a mi profesor, que él me haya dejado hacer eso. Y ese proyecto va a terminar con el trabajo final de graduación de mi doctorado, que es precisamente grabar música costarricense para saxofón, que vendría siendo el primer proyecto en el primer CD que está dedicado completamente a música costarricense para saxofón. Entonces, sí se ha vuelto como algo para mí muy, muy importante en lo que respecta a mi carrera. Oh, muy bien, ¿verdad? Sí, me sorprendiste bastante con lo que me estás comentando. Eh, pues ya con lo que llevas trabajado y lo que nos mencionabas, ¿no? Que no solamente es estar tocando a lo mejor lo que ya conocemos, como la snob o Iber, que para ti, en tu punto de vista, ¿qué tan importante es empezar a incluir este tipo de música latinoamericana y pues, pues prácticamente como que ir también, no desapareciendo, pero que vaya aportando un poquito más en el programa de examen, porque eh, estamos muy conscientes que hay veces que nuestros programas es más repertorio tradicional europeo que lo que tenemos de latinoamericano o nacional, ¿no? Entonces, según lo que tú has ido trabajando, ¿qué tan importante crees o sí que pueda esto funcionar mejor, aportar más música a a nuestros exámenes de grado? Ujú. Sí, yo creo que, o sea, que es muy importante y es un tema muy, muy amplio, creo yo, eh, porque me parece que hoy en día depende mucho de cada profesor, ¿verdad? En cada institución, depende de lo que ellos, del repertorio que decidan escoger para que es el que ellos creen que es el que va a demostrar que esta persona se merece tener este título, ¿verdad? Para ejecutar el instrumento. Eh, en mi experiencia, por ejemplo, Harold Guillén, que fue mi profesor durante el bachillerato en Costa Rica, él siempre incluyó música costarricense. Incluyó en mi primer recital de graduación, yo toqué una obra para saxofón solo que se llama Pampa. Es una obra tradicional, pero hay un arreglo de Roy Loza para saxofón solo. Entonces yo toqué esa obra en mi recital y también toqué una obra de Nelson Ramírez, que es para 2 saxofones
batería, bajo y piano, o sea, una parte importante y lo otro que toqué fue el concierto de Creston y el Muchinsky, entonces digamos que había algo de repertorio más tradicional y otras cosas que no tienen, ¿verdad?, tanta difusión. Y yo creo que ese trabajo comienzan los profesores, ¿verdad? O sea, que como dije antes, que el repertorio decide uno incluir. Eh, Creo que, o sea, que hay, bueno, digamos, en la región latinoamericana hay mucho repertorio, ¿verdad? Está la página web del maestro Villafruela, donde es un catálogo de toda la música latinoamericana que él tiene registrada, ¿verdad? Y él constantemente lo está actualizando. Lo que siento yo que ha fallado es cómo incorporar eso a los programas de estudio, que es difícil también porque muchas veces los mismos profesores están debajo de, digamos, de políticas que involucran a toda la escuela de música o al centro educativo en el que estén, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil. Y algo que hay que hacer constantemente es eh, comisionar repertorio, ¿verdad? Crear repertorio nuevo, porque puede ser que mucho de ese repertorio, o sea, en algún momento se llegue a ser ya un repertorio que sea, no sé, como un repertorio estándar latinoamericano. Eh, y yo creo que nunca es muy pronto para empezar a hacer eso. Como yo estaba diciendo antes, yo tuve la oportunidad de estar en un cuarteto que desde que yo tenía tal vez unos 18, 19, 20 años, nosotros empezamos a comisionar obras y hacíamos recitales de música costarricense. Y, o sea, eso, nunca es como muy temprano. No es que tengo que esperar a terminar, formarme para, ok, ahora sí puedo empezar a tal vez tocar música latinoamericana. Porque hay algo que es cierto, digamos, no importa qué repertorio escojamos, siempre vamos a estar ignorando algo, ¿verdad? O sea, esa selección implica ignorar música. Y obviamente incluir música latinoamericana incluye no cubrir alguna música más que es tocada más tradicionalmente en saxofón clásico. Pero mi pensamiento es que eso no es, o sea, que eso no está mal. Cada vez debería ser eso un poco más y más. Y yo creo que el trabajo eh, de muchos saxofonistas latinoamericanos que han hecho posgrados ha sido sobre eso. Me pongo a pensar en, por ejemplo, Javier Valerio, que hizo su tesis final de graduación de doctorado, es relacionada al repertorio costarricense y él hace un análisis de algunas de las obras. También el trabajo final del maestro, el doctor Javier Ocampo de Colombia, que tiene una parte escrita y también tiene una parte grabada de las obras que él consideró que eran las más importantes del repertorio latinoamericano, y en su trabajo él justifica por qué son esas obras específicamente. Entonces yo creo que los profesores y los maestros han tenido esa inquietud, ¿verdad? Incluso pensando también en la labor que ha hecho Villafruela, el maestro Villafruela, de tener un catálogo de la música en Latinoamérica, como, o sea, todos están haciendo ese esfuerzo, ¿verdad?, por promover más esa música latinoamericana. Lo que creo yo que no hemos sido capaces todavía es de transmitir eso hacia al sistema educativo, ¿verdad? Que puede empezar tan temprano como cuando uno está aprendiendo a tocar el instrumento y que los métodos que uno toque incluyan canciones tradicionales, por ejemplo, melodías tradicionales, que es algo que a mí me parece que sería muy útil. No sé, al menos en los métodos que yo aprendí o con los que yo enseñaba, muchos tenían, no sé, estudios y después venía una canción y esa canción era una canción que uno no conoce, ¿verdad? Pero que la idea es que usted conozca esa canción para que se le haga más fácil, ¿verdad? Entonces, toda esta idea de contextualizar eh, la educación que se da, creo que es el punto que nos hace falta. Sí, así es. Yo creo que hay mucho todavía en el que tenemos que trabajar por ir creciendo, ¿no? En el repertorio latinoamericano. Y esto que nos comentas creo que es de mucha importancia y varios de los que nos pueden escuchar, también maestros, pues poder empezar a tomar un poco más de acción, ¿no? En todo esto y estoy seguro que poco a poco va a ir creciendo.
más nuestra cultura, ¿no? La Ujú, forma en la que también se toca algo del saxofón latino. Y ujú, bien, pues bueno, nos estabas comentando algo sobre el recital que diste de música costarricense. ¿Qué te ujú. parece que escuchemos algo de música de lo que nos acabas de mencionar? Sí, claro, un placer para mí que escuchemos algo de esa música. Muy bien, amigos, pues escuchemos esta obra. Esperemos que la disfruten tanto como nosotros. Muy bien, maestro, gracias por compartir esto con nosotros. ¿Nos podría platicar algo de lo que acabamos de escuchar? Claro, acabamos de escuchar la Rapsodia para saxofón y orquesta de Benjamín Gutiérrez, que es una obra bastante importante en la historia de las obras para saxofón en Costa Rica específicamente por dos razones, por Benjamín Gutiérrez y también por la obra en sí. Con respecto a la historia de cómo esta obra es para saxofón, la obra fue dedicada al maestro Norman Calderón, que él la estrenó, me parece que por ahí el año 2000, 2001, 2002, a principios de los 2000, él la estrenó. Y se podría decir que entonces es una de las primeras o la primera obra de esta magnitud para saxofón en Costa Rica. Eh, la historia detrás de la obra de la Rapsodia es que originalmente esta obra era para clarinete. Y Benjamín Gutiérrez la compuso en los 70s cuando él estaba estudiando en Estados Unidos y incluso ganó un premio en ese momento. Fue estrenada en Nueva York y después fue estrenada en Costa Rica, igual en los 70s, un clarinetista, o sea, la versión para clarinete y orquesta. Curiosamente, cuando estaba haciendo un poco la investigación sobre esta obra, leí un artículo que mencionaba que la obra en Costa Rica fue estrenada por Epifanio Sánchez. Y Epifanio Sánchez era uno de los hermanos de mi abuelo que tocaba clarinete y saxofón. Entonces fue una sorpresa bastante grande para mí, ¿verdad? Eh, Saber que digamos, que cuando llegara esa pieza y ver que alguien de mi familia había estado involucrado en el estreno de la obra en Costa Rica. Y la obra esa obra, don Benjamín la compuso cuando sus primeros años de composición, cuando él todavía estaba estudiando. Entonces tiene un estilo interesante porque combina varias cosas, digamos, hablando un poquito de la obra, del análisis, el segundo movimiento, el movimiento lento con el que empieza el video que acabamos de ver, eh, es un movimiento lento que don Benjamín escribió
a partir del dodecafonismo. Tiene una, ¿cómo se dice? Una línea serial, ¿verdad? Que él respeta en ese segundo movimiento, pero los otros movimientos son, son tonales. Entonces es como una combinación de las influencias que él estaba teniendo en ese momento. También creo que es una obra importante porque Benjamín Gutiérrez es uno de los compositores con más trayectoria en Costa Rica. Es el compositor que más ha interpretado la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue el profesor en la Universidad de Costa Rica desde los 70s y formó a muchos de los compositores de varias generaciones en la Universidad de Costa Rica. Entonces, él es una figura muy importante en la música en Costa Rica, específicamente la música de concierto, ¿verdad? Oh, es bastante bueno lo que nos acabas de comentar, ¿no? De repente enterarte, ¿no? Que alguno de tus familiares fue el que la tocó así, ¡vale! Sí, sí, sí. Sí, fue Sí, una sorpresa súper buena. sí, sí. ¿Nos podrías decir cómo podemos tener acceso a esta música? ¿Hay algún sitio web o cómo podríamos tenerla? Claro, esto es un tema que creo que tiene mucho que ver con la música latinoamericana, que la mayoría de la música latinoamericana no está publicada, ¿verdad? En ningún lado, no es como que la podemos comprar. La mayoría de las veces, esto es algo que siempre digo aquí, aquí en Estados Unidos cuando me toca tocar para alguien o para mis compañeros de la cátedra de saxofón o así, muchas veces me preguntan dónde puedo conseguir esa obra. Y si es una obra latinoamericana, muchas de las que he tocado no están publicadas en ningún lado. Entonces yo les digo que nada más hay que conocer a alguien que conozca el compositor o conocer a alguien que tenga la música, ¿verdad? Que es mucho la cultura en Latinoamérica y que va de nuevo un poco amarrado a esa razón por la cual a veces es más difícil que el repertorio sea interpretado, ¿verdad? Porque es un poco difícil eh, encontrarlo. Pero siguiendo sobre este tema, yo creo que en este caso yo tengo acceso a la música y podemos consultar con el compositor para ver si se le puede facilitar a alguien que esté interesado en tocar esta obra. Sí, 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 claro que hemos estado notando justamente que esa es la problemática. Si lo conoces, qué bueno, ¿no? Si no, Ajá. pues a Sí. mentir, ¿no? A sacarla de Sí. oído, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que realizar nuestros estudios musicales conlleva hacer un esfuerzo grande por varias cosas, porque hay personas que no lo consideran como profesión, ya lo habíamos platicado, y no existe el apoyo, o Ujú. existe el apoyo, pero no los medios para comprar los instrumentos, cañas, partituras y todo, Ujú. todo lo necesario. Pero creo que todo con esfuerzo y teniendo fe se puede lograr. Tú eres un ejemplo de perseverancia. ¿Qué recomendaciones puedes darle a los saxofonistas latinos que tienen miedo a lo mejor de salir de su país para estudiar y cumplir sus sueños? Gracias por el comentario, Daniel. Yo creo que es un tema bastante interesante porque yo diría que lo más importante antes de tomar una decisión así de grande es saber tener una visión de qué es lo que quiere uno, ¿verdad? Porque después de unos años de estudio, o sea, esa etapa se va a acabar, ¿verdad? O sea, hay que tener claro a dónde quiere llegar uno con eso. Eh, que es algo que siento yo que tal vez al principio yo no tenía tan claro y es un consejo que le podría dar a alguien que esté pensando en eso. Quiero salir del país, quiero ir a estudiar aquí para lograr este objetivo, ¿verdad? Creo que esta idea de solo salir a estudiar por salir a estudiar no, en el largo plazo no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tener claro un objetivo de qué es lo que queremos. Y también saber que sí, por más que las condiciones sean buenas, digamos, del lugar donde uno vaya a estudiar, siempre hay que hacer un sacrificio. Irse a vivir a otro país es un sacrificio. No pongo a pensar que yo primero llegué a Estados Unidos, llegué con 2 maletas nada más, ¿verdad? Y todo lo demás, eh, de ahí poco a poco fui haciéndome de cosas, ¿verdad? Y así, o sea, y es un proceso que lleva bastantes años. Y también
hay otra parte que tiene mucho que ver con la motivación de lo que uno está haciendo cuando está en el país de uno, porque no es algo que uno me decía, es que no es como que uno se viene a otro país y automáticamente tiene, no sé, un dedo más para poder tocar cosas que antes no podía tocar o algo así, ¿verdad? O sea, uno puede hacer el mismo esfuerzo desde el país de uno, y se tiene que empezar a preparar. Si eso es lo que quiere, se tiene que empezar a preparar desde antes, y mucho está en lo que uno decide hacer y en el tiempo que decide invertirle al instrumento, ¿verdad? Eso, o sea, no hay un camino fácil para eso. Todos tenemos que hacer exactamente lo mismo que es estudiar. Obviamente hay que tener claro las técnicas de estudio, ¿verdad? Y todo lo que hay que hacer, pero mucho es eso, la constancia y tener un objetivo claro de qué es lo que uno quiere lograr, ¿verdad? ¿Qué tipo de música quiere tocar? ¿Por qué quiere irse para ese lugar? ¿Qué es lo que le atrae, ¿verdad? De ese lugar. Y desde nuestros países yo creo que hay algo muy bueno, y es que hay bastantes oportunidades para tocar el instrumento como profesionalmente, ¿verdad? Y por lo general los saxofonistas latinoamericanos somos bastante versátiles porque el medio nos lo pide, ¿verdad? No podemos solamente, son bastante pocos, creo yo, los saxofonistas que solamente tocan saxofón clásico y nunca han ido a matar un chivo, como decimos nosotros en Costa Rica, de música popular o de música bailable o de lo que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo que también hay que tener en cuenta, volviendo a la idea de que por qué hay que integrar el repertorio latinoamericano e incluso otros estilos de música. Algo que no mencioné antes, es precisamente por eso, porque nuestro mercado laboral es ese, ¿verdad? Poder ser el profesor. Me pongo a pensar en mi profesor Harold Guillén, poder ser el profesor del Instituto Nacional de Música, que en el día da clases leyendo los Ferling y el Lacour y la obras de repertorio, ¿verdad? Y que también los fines de semana puede ir a tocar con un grupo de salsa y sabe lo que está haciendo. Yo diría que específicamente en Costa Rica, la gran mayoría de los saxofonistas que yo admiro, la gran mayoría de ellos pueden hacer eso. Pueden tener esa versatilidad de tocar el saxofón clásico y también dedicarse a la música popular en algunas de sus ramas, ya sea la salsa o la música bailable o el jazz o el pop. Hay mucha, mucha variedad, ¿verdad? Entonces creo que eso, tener claro qué es lo que uno quiere, es algo que es muy importante, y ser constante. Sí, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Ser constante, que es lo que de repente falla Uh un -huh. poco, ¿no? Y Uh bueno, -huh. así es. ¿Nos puedes compartir un poco sobre tus redes sociales? ¿Cómo podemos encontrarte para seguir pendientes de cuáles son tus siguientes proyectos? Claro, yo las redes sociales que más uso son Facebook, Instagram y YouTube. En Facebook me pueden encontrar como Gabriel Sánchez. Mi usuario en Instagram es gao.s.z, y ahí subo algunos cortos y así de mis presentaciones y de otros proyectos en los que trabajo que tienen que ver con música también. Y en YouTube también me pueden encontrar como Gabriel Sánchez. Muy bien. Pues gracias por este tiempo que nos regalaste. Verdad que es muy buena la aportación que nos acabas de dar y podemos ver todavía toda esta gran labor que estás haciendo. Muchas felicidades por tu trabajo. Gracias, Daniel, y siempre feliz de compartir con usted y de vernos, aunque sea virtualmente, y hablar del saxofón y de Latinoamérica. Así es. Bien, pues hemos llegado al final de esta sesión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo relacionado con el saxofón en Latinoamérica. Nos vemos en la siguiente sesión de Edificadores del Saxofón. Hasta la próxima. Nos Pura vemos. vida.